Hola, muy buen día a todas y a todos. Soy Carlos Tobar y el día de hoy vamos a analizar el tema de los retos y las oportunidades que se presentan actualmente para la participación política en nuestro país y en general. Me parece muy importante ya que para ese análisis realicé un esquema que me pareció sumamente importante, un tema en específico que nos abarca a todos en dinámicas tanto personales como sociales, que es la era digital y la relación que tiene con la participación política. De hecho, mi primer postulado es la participación política en la era digital y los riesgos y las oportunidades que esta misma tiene. En cuanto a las oportunidades que se detectan, pues digamos, es en esta efectividad a la hora de convocar a las personas, ya que llega a cada vez más y sirve para una mayor concientización y también una mayor participación dentro de los diferentes movimientos de participación política. Tengo como ejemplo el de Abasolo, Guanajuato, el movimiento que está a favor de los animales, a favor de las vacunas, la esterilización y en contra de las perreras. Este movimiento, quien es la encargada es la contadora Otilia Vargas, muy amiga mía, en el cual ella a través de las plataformas digitales convocó una marcha en concientización de, digamos, no estar a favor del maltrato animal. Me pareció algo importante analizar ya que la convocatoria llegó hasta inclusive a rebasar nuestro mismo municipio. También participaron personas de otros municipios y me pareció muy importante, ya que es uno de los ejemplos a la hora de generar la práctica, ¿no? Unos ejemplos prácticos de lo que puede significar esta oportunidad de las plataformas digitales, sobre todo por lo mismo que significa en cuanto a la conectividad y a la cantidad de personas que pueden llegar. Eso me parece muy importante y es una oportunidad que me parece pues relevante actualmente para la participación política dentro de nuestro país y del mundo en general. Uno de nuestros contras que yo encuentro dentro de esta misma era digital son los riesgos que representa también la masificación. Así como también hay movimientos que están a favor del multiculturalismo, que están a favor de la participación ciudadana, que están a favor de los derechos multiculturales y pues de minorías. Así también hay movimientos y hay grupos en los cuales se fomenta el racismo, se fomenta también la xenofobia y todo tipo de problemáticas que van generando pues, la polarización dentro de las sociedades y que es muy importante porque, por ejemplo, un estudio que realizó la Universidad Tecnológica de Massachusetts nos revela justamente que en estos movimientos, pues hasta inclusive, por ejemplo, en condados como Utah, básicamente tienen una alta cantidad de seguidores. Y eso es algo que es muy importante de analizar, porque este riesgo que significa la masificación, o sea, las masas y la información que se genera dentro de las masas, pues es algo que significa un riesgo para los derechos que van apenas emergiendo para las personas que, digamos, están dentro de minorías, de minorías en la sociedad. Eso me pareció un riesgo que se tiene que analizar. Otro de los riesgos que se ven es, por ejemplo, el desinterés por lo político. Yo, por ejemplo, volviendo a Basolo, Guanajuato, que es mi municipio natal, por ejemplo, cuando terminó la temporada de campaña, que es algo muy reciente, comencé a dar talleres acerca de la participación política y también acerca de las sociedades comprometidas. Una de las cosas que noté bastante es que la mayoría de los jóvenes a la hora de convocar no asistían. La mayoría de las personas que asistían pues eran personas de ya una edad provecta, pero eran muy pocas en realidad. Entonces, cuando se acaba la temporada de elecciones, al parecer todo el tema político disminuye básicamente en lo absoluto. Y cuando digo tema político me refiero a elecciones y me refiero a proselitismos y a otros temas que pues, básicamente degradan el tema político auténtico. El desinterés por lo político yo me he fijado que sobre todo pues, hoy en día en las nuevas generaciones que ya están inmersas en esas plataformas, ese desinterés se deriva, una, por el desencanto por lo político, derivado de lo que se vive en la realidad social. Es decir, el concepto de lo político es un concepto que se ha ido degradando con el tiempo y que hoy en día pues pierde todo desinterés de la juventud, que pues en sí yo pienso, y es una forma pues muy personal, pienso que los jóvenes tienen un arraigo muy profundo hacia la justicia. ¿Y qué pasa cuando
lo sumerges en un mundo completamente injusto, pues se genera un cierto desencanto por todo lo que genera la política, porque a través de ella, pues digamos, se vive la justicia o la injusticia. Eso es lo que pasa con las sociedades de hoy y sobre todo con los jóvenes. Esa es su relación que tiene. Actualmente pienso que también la misma era digital genera una problemática muy esencial. Por ejemplo, dentro de la cumbre que se llevó a cabo en 2018, que es la cumbre de ética y bioética, es una cumbre global, vemos un tema central, ya que hablar de bioética es hablar a la hora de implementar tecnología en humanos o implementar tecnología en, pues ahora sí que en temas más biológicos relacionados con lo natural. Veo que en esta cumbre uno de los temas que se analiza, y no veo que se pongan, digamos, a la hora de poner en algún tema formal, en algún tema de discusión formal, es sobre todo que estas plataformas que se han ido implementando en la sociedad, pues tienen principalmente como función la de la persuasión digital o la persuasión inteligente, la tecnología de la persuasión, que es lo que se denomina hoy, que tiene como finalidad pues, hacer que las personas cada vez pasen mayor tiempo dentro de las plataformas digitales. Hoy vemos, y me parece muy importante, por ejemplo, cuando analizamos al filósofo Yu-Tung Han, en su postulado que vimos en una sociedad del cansancio, me parece muy importante, ya que en este caso yo me he fijado que el desinterés por la política o el desinterés por lo social deriva de que cada vez estamos menos inmersos en la realidad social, sino estamos inmersos en una realidad digital. Y esto es algo muy profundo de analizar y sobre todo muy interesante, ya que, por ejemplo, hace poco yo me quedé pensando en qué es lo que separa lo posible de lo que es imposible a la hora de ver problemáticas sociales. Cuando hablamos de algo imposible, hablamos de algo que no es probable que suceda. Y las probabilidades sobre todo dependen, digamos, de la dificultad de que suceda. Algo probable es algo que es fácil.